Hola, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de esta tarde. Antes de nada quería pedir, como de costumbre, a todo el mundo que si pueden quitar el sonido de sus teléfonos móviles y así no nos interrumpirán. Bien, hoy vamos a tratar sobre Lawrence de Arabia dentro del ciclo de conferencias alrededor de la exposición temporal que tenemos en la sala contigua sobre la Primera Guerra Mundial, 100 años. Y hoy Eduardo López Busquets nos hablará de Lawrence de Arabia. Quería agradecer a la Sociedad Libertas 7, que es la principal patrocinadora de la Fundación Libertas 7, que es quien gestiona este museo, Liber. Quería agradecer a Eduardo López Busquets por acompañarnos hoy y por impartir esta charla, y quería agradecerle sobre todo a ustedes, al público, por venir esta tarde. Para presentar a Eduardo, actualmente, bueno, él es valenciano, aunque hoy actualmente, pues por las necesidades de su trabajo, pues reside en Madrid. Él es diplomático y desde marzo de 2012 es director general de la Casa Árabe. Entre agosto de 2009 y abril del 2012 fue embajador de España en Mozambique y en Suazilandia. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y pertenece a la carrera diplomática desde 1985. Es decir, es diplomático de carrera, no como algunos otros que hay ahora por ahí. Obtuvo un máster en Política Internacional en la Universidad Libre de Bruselas y ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas de Colombia, de Irán, en la Alianza Atlántica, en Argelia y también en México. Asimismo, ha trabajado en AICID, en el Ministerio de Defensa y en la Presidencia del Gobierno. En marzo de 2006 fue nombrado director general de Relaciones Informativas e Institucionales de la Oficina del Comisario de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y comisario adjunto de la misma. Y, bueno, pues como ya he comentado, desde el 2012 dirige la Casa Árabe. Y sin más preámbulo, pues le voy a ceder la palabra ya para que trate, les recuerdo que trate de lo que constituyó la Primera Guerra Mundial en las colonias, en lo que era África, Oceanía y Asia, pero no traté exprofeso de lo que abarcaba a Oriente Próximo y a lo que constituía el Imperio Otomano, precisamente para que pudiese tratarlo hoy Eduardo. Así que, sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí que es cierto que soy valenciano y no solo eso, sino que para mí es realmente un placer estar hoy aquí, en esta casa. Un tío mío, Francisco Garcés, que fue un imaginero, que fue una de las personas que trabajó en el restablecimiento de los retablos destruidos después de la Guerra Civil, vivía exactamente a 5 metros de aquí, cruzando la calle, y yo, por otro lado, he participado en numerosas ocasiones vestido de fallero en presentaciones y diferentes obras, justo cruzando en el Teatro Thalia. O sea que para mí es importante estar aquí hoy. También he conocido mucho todo este barrio, la calle Caballeros, el Tosal, calle Baja, calle Alta, o sea que estoy como en casa. Pero debo destacar una cosa muy importante, y es que yo he estado dando una serie de conferencias sobre la Primera Guerra Mundial y el mundo árabe, cambiando de perspectiva en cada ocasión. A veces era histórica, a veces estaba dirigida a militares o a pensadores estratégicos, en otras ocasiones era más de actualidad, y a lo largo de aproximadamente unos 10 meses he venido recorriendo España
planteando, insisto, este tema global, que no quiere decir que sea esta misma conferencia en absoluto. Esta es muy singular porque se refiere fundamentalmente a la figura de Lawrence de Arabia. Pero sí que quiero destacar una cosa, y es que he aprendido que el único sitio donde hay un ciclo de conferencias sobre la Primera Guerra Mundial es aquí. Es decir, esto es una cosa sorprendente que en España no haya en ningún otro lugar, debe existir otro, pero yo, insisto, he dado la vuelta a España y no lo he encontrado, no haya un ciclo de conferencia vigente sobre un tema histórico tan fundamental como fue la Primera Guerra Mundial. Sí que el año pasado, precisamente con ocasión del centenario del asesinato de Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, sí que hubo una serie de conferencias, pero muy centradas en temas, llamemos más esencialistas, por así decirlo, o referidos, en el caso de España, pues a la división intelectual entre aliadófilos y partidarios de los imperios centrales. Así que, insisto, creo que es digno de alabar el que precisamente aquí, en esta institución, en el LIBER, haya esta conferencia, este ciclo de conferencias. Primera Guerra Mundial. Todos sabemos que la Primera Guerra Mundial, o todos pensamos que la Primera Guerra Mundial estalla el 29 de junio de 1914, de hecho un mes después, pero a partir del asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, a partir de los acontecimientos de Sarajevo, y que acaba en noviembre, diciembre de 1918. Este es el elemento convencional. También es convencional, o ha sido convencional hasta ahora, la sensación de que la Primera Guerra Mundial era el producto de una serie de tensiones que se habían venido acumulando en Europa y en el resto del mundo desde finales del siglo XIX. Y la aparición de una serie de alianzas contrapuestas había generado unos procesos que de manera automática habían llevado a la guerra. Es decir, la guerra era producto fundamentalmente de las movilizaciones y específicamente de la movilización rusa, que como Rusia era un gran país y era muy difícil movilizar, entre otras cosas porque su tecnología era muy atrasada, tuvieron que movilizar antes que lo hizo el Imperio Austrohúngaro y por tanto serían los rusos los responsables, mientras que pensaban que eran los austrohúngaros los responsables. Esto provocó que los franceses se alinearan del lado de los rusos, que los alemanes se alinearan del lado de los austríacos, después de los ingleses, etc. Luego, dos saberes convencionales. La guerra empieza en 1914 y acaba en 1918. La guerra es producto de un juego mecánico de alianzas y, por tanto, hay como un fatalismo que lleva a esta situación. Sin embargo, precisamente teniendo en cuenta los acontecimientos que ahora se conmemoran de hace 100 años, están empezando a aparecer planteamientos historiográficos completamente diferentes, incluso antagónicos. Empezando por la segunda parte, libros como el de Christopher Clark, que se llama Sonámbulos, o el libro de Margaret Macmillan, 1914, lo que dicen es que, lejos de ser una manifestación mecánica y fatalista, nos encontramos ante un conjunto de decisiones colectivas, individuales, producto de realidades o de percepciones, que son, en definitiva, las que llevan a la guerra. Es decir, la guerra, como cualquier fenómeno social, es producto de las personas y de decisiones tomadas o no tomadas por personas y colectivos. Y que en un momento determinado se podía haber elegido otra vía que era tan racional y tan lógica que hubiera llevado precisamente a la paz. Pero la primera noción, esta es la segunda, es decir, no estamos en esta nueva historiografía ante una situación mecánica o automática, sino ante la agencia, la acción, la actividad, la interactuación de hombres y mujeres. Esa es la segunda noción. La primera noción es que la guerra no empieza en 1914 ni acaba en 1918. Cuando se ve desde la perspectiva del Imperio Otomano y desde la perspectiva del Medio Oriente y del Norte de África, la guerra empieza en realidad en 1911 y acaba en 1923. Empieza en 1911 porque en ese momento el Reino de Italia, que acaba de cumplir 50 años, invade Libia y al invadir Libia demuestra lo que todo el mundo sabía, pero nadie durante 200 años se había atrevido a hacer,
que es que si se entraba en el Imperio Otomano no iba a suceder nada. Si se trataba de conquistar territorios otomanos, no iba a haber capacidad de defensa de los otomanos. Por tanto, Italia, por razones de prestigio, en 1911 invade Libia e invade otras partes del territorio otomano y no pasa nada. Y esto demuestra que el Imperio Otomano, como el emperador, está desnudo. Y esto es lo que lleva a que en 1912, en una zona que conoce muy bien Alejandro, se produzca la Primera Guerra Balcánica, cuando 4 pequeños países, Rumanía, Grecia, Serbia y Montenegro, invaden territorios europeos del Imperio Otomano, se quedan con ellos, y en la Segunda Guerra de 1913, cuando resulta que 3 de ellos, incluso alguno más, se dan cuenta de que Bulgaria, en la guerra de un año antes, se ha llevado la mayor parte del pastel. Por tanto, ¿qué es lo que pasa entre 1911 y 1914? Es que se focaliza en los Balcanes precisamente por una acción iniciada en Italia en 1911, se focaliza y se cataliza toda la tensión que sí que venía existiendo en Europa y en el resto del mundo desde 1870-1880. Por tanto, la guerra, ya no solo desde la perspectiva del Imperio Otomano, sino la guerra global, por así decirlo, empieza en 1911 y acaba en 1923, porque solo en 1923 se produce el final de la primera oleada de grandes ajustes territoriales que precisamente acaban con el Imperio Otomano. Hacia 1923 nos encontramos con la Turquía casi actual, no es la Turquía actual, pero muy parecida a la Turquía actual. Nos encontramos con que ya no existe un país que se llama Kurdistán, que ha sido dividido en 5 o ha sido integrado en 5 países diferentes, o que Armenia no pasa de ser una entelequia que en algún momento ha conseguido la independencia a mitad camino entre el Imperio ruso y el Imperio Otomano. Por tanto, 2 ideas fundamentales. Insisto, la guerra empieza en 1911 y acaba en 1923. Segunda idea, la guerra no es producto, insisto, necesariamente de una serie de fatalismos o de condiciones, digamos, fatales, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto cuando estamos hablando de Lorenz de Arabia? Pues estamos hablando de que precisamente figuras como la de Lorenz de Arabia empiezan a ocupar un papel más importante en esa nueva historiografía. Y digo figuras como la de Lorenz de Arabia porque en realidad no es correcto lo que estoy diciendo. Lorenz de Arabia ocupa desde 1919 esa imagen o esa presencia que posteriormente, a partir de hace unos años, empieza a generalizarse. Es decir, es como una excepción, es como una de las pocas personas, por así decirlo, que tiene en toda esta narrativa de la Primera Guerra Mundial, desde hace muchos años, una consideración propia. Y cuando vamos a hablar en una conferencia como la de hoy de Lorenz de Arabia, podemos hablar de 3 cosas diferentes. La idea genérica, cuando hablamos con Alejandro, la idea genérica era hablar del desmantelamiento del Imperio Otomano, pero lo voy a hacer precisamente a partir del vector de T. Lorenz, que es el nombre real, de Thomas Edward Lorenz, y digo que podemos hablar de 3 cosas diferentes. En primer lugar, la personalidad y la figura. En segundo lugar, su papel precisamente en los grandes movimientos estratégicos. Y en tercer lugar, aunque sea menor, en la película Lorenz de Arabia de Maclean de 1962, que es muy importante también para la percepción de lo que podemos ver ahora. Pensando en la figura, Thomas E. Lorenz nace cerca de Oxford en 1888, es el segundo de 5 hijos de una familia compuesta por un noble anglo-irlandés que ha huido de Irlanda con la nanny de sus hijas, es decir, está casado legalmente en Irlanda, tiene una posición privilegiada en Irlanda, abandona a su familia y se traslada a Oxford, donde no llega a casarse con la madre de Lorenz, pero tienen 5 hijos. Esto es muy importante porque a lo largo de toda la vida, esta situación, digamos, de una cierta ilegitimidad social,
de una separación doble de lo que es la ortodoxia de aquel momento será importante en la personalidad muy compleja de Lawrence. Lawrence empieza a estudiar en Oxford y desde muy joven empieza a dedicarse a actividades de arqueología, a excavar en la región cerca de Oxford y teniendo como elemento de referencia un museo que se encuentra en dicha ciudad, el Ashmolean, que es un lugar que si no lo han visitado yo les recomiendo que lo visiten, porque a partir de una serie de vestigios arqueológicos, entre ellos también artefactos ligados a la figura de Lawrence, se recrea un museo muy moderno. El Ashmolean es en la época, en los años principios del siglo XX hasta 1910, el lugar en el que se va forjando la personalidad de Lawrence. Y desde el primer momento empieza a hacer dos cosas. Empieza a trabajar o a estudiar en Oxford, en los diferentes colleges en los que asiste, empieza a estudiar historia del Oriente Medio y empieza a viajar por toda la zona. Son los años anteriores a la Primera Guerra Mundial y forja no solamente su personalidad, que es una personalidad, digamos, basada en el sacrificio y en un cierto ascetismo. Llega a recorrer en algún momento más de 1.200 kilómetros a pie, simplemente, digamos, desarrollando su actividad o no desarrollándola muy bien, pero empieza a ser una figura, digamos, muy propia y empieza a moverse en ese espacio muy complicado, que es lo que es por un lado la arqueología y lo que es por otro lado el servicio secreto. Es decir, pensemos que en aquellos momentos, hace más de 100 años, toda la región de Palestina, de Siria, de Líbano, del Sinaí, no estaba cartografiada y por tanto era importante el que, digamos, no es que fuera importante, lo que sucedía es que muchas veces se confundían actividades, llamemos, de espionaje con actividades de arqueología. Es muy curioso porque durante la Primera Guerra Mundial muchos de los superiores y de los colaboradores de Lawrence, tanto en el Cairo como posteriormente en Arabia Saudí, son personalidades que vienen del mundo de la arqueología. El más famoso de ellos es Hogarth, pero en todo caso, insisto, ahí hay una nebulosa que por una vez en la historia no es producto de una conspiración, una teoría de la conspiración. En el mundo árabe y en el mundo musulmán todo se soluciona con la teoría de la conspiración, todo es una conspiración, pero digo, por una vez se puede decir que realmente hay una base científica para demostrar que arqueólogos y espías muchas veces eran lo mismo, eran exactamente lo mismo. La tesis que desarrolla Thomas Lawrence es una tesis sobre los castillos cruzados en el Oriente Medio y es una tesis en la que él demuestra que la arquitectura militar del siglo XI y XII en los países occidentales arranca de los desarrollos militares en los castillos cruzados de Palestina, de la actual Palestina, de Líbano o de Siria. Le da la vuelta al argumento. Tradicionalmente, el carácter occidental, digamos, historiográfico, acaba llevando a la noción de que se exporta desde Europa hacia el Oriente Medio, cuando él lo que dice es lo contrario, del Oriente Medio hacia Europa. Yo estuve hace 15 días con las tropas españolas que están en la frontera en Líbano, en la frontera con Israel. Estuve en un lugar absolutamente increíble en el que te van enseñando las montañas de enfrente, que son las montañas del Golán, y por un lado te dicen aquí está Israel, y lo ves, a 50 metros está Israel con su bandera. Dice, allí está, dice, a este lado está el ISIS, o sea, el Estado Islámico, a este lado nos encontramos la oposición, llamemos, moderada. Aquí tenemos al ejército libanés y curiosamente la parte final es un castillo del siglo XII sobre el río Litani, el castillo que se llama de Beaufort. Es decir, ya en el siglo XII ese lugar era un lugar fundamentalmente estratégico. Y eso quiere decir que cuando Lawrence visita
ese castillo no se sabe muy bien si lo que está visitando es una posición estratégica o está visitando un castillo cruzado. Lawrence estalla la guerra y él acaba apareciendo en El Cairo, donde se dedica a la cartografía, donde se dedica precisamente a un trabajo relativamente menor, que es desarrollar todos esos conocimientos que él ha tenido y plasmarlos en un papel. Pero en ese momento se produce un hecho fundamental, que es el acuerdo se ha producido el año antes, es decir, él lleva una vida que, si recuerdan la película, es una vida bastante insulsa, él está bastante digamos, abandonado, por así decirlo. Nunca ha sido una figura militar, era un desastre absolutamente en cuanto a su porte militar, y lo que estaba es básicamente aburrido. Pero en ese momento la historia, por así decirlo, entra en su vida, y la historia se escribe con H mayúscula. En ese momento se acaba de producir un año antes la correspondencia entre el responsable militar de El Cairo, McMahon, y el Sherif Hussein. Sherif Hussein era un descendiente de Mahoma, por tanto un sheriff, que era quien controlaba las ciudades santas de Meca y Medina. Era el sheriff que es digamos, el origen de la dinastía hashemita, que actualmente solamente pervive en Jordania. El sheriff era, insisto, quien controlaba esas dos grandes ciudades. Y era una pieza fundamental para el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano, con un apoyo intelectual y un apoyo práctico también de los imperios centrales, especialmente de Alemania, estaba desarrollando la teoría y la tesis de la lucha santa, de la yihad, que ya se había practicado por parte del Imperio Otomano contra Rusia en 1878. Es decir, la yihad, lo que vemos todos los días del Estado Islámico, no es una cosa de hace 2 días, sino que viene como instrumento militar desde hace bastante tiempo. Entonces, el Imperio Turco, insisto, con el apadrinazgo intelectual y con el apoyo práctico de Alemania, lo que estaba tratando de desarrollar durante todo este tiempo era una serie de levantamientos que socavaran las bases de poder de los imperios que luchaban contra los imperios centrales. Tanto Rusia como Francia como Inglaterra tenían combatientes y sobre todo tenían territorios coloniales llenos de musulmanes, llenos de personas que podían en su momento levantarse contra esa dominación colonial si alguien, un califa, es decir, un representante del profeta, bueno, es decir, el sustituto del profeta, era en definitiva el que los lideraba. La posición del Sherif Hussein era una posición débil, porque recordemos que en 1908, o pensemos que en 1908 se ha producido el movimiento de los jóvenes turcos, y por tanto la estructura de poder en el Imperio Otomano ha cambiado de manera radical. Este señor era de alguna manera un personaje del antiguo régimen y por tanto no era muy bien visto por el nuevo régimen. Insisto, la idea, 1915, los británicos del Cairo, y digo los británicos del Cairo, esto es importante porque había británicos con capacidad de decisión en Londres, había británicos con capacidad de decisión en El Cairo, y había sobre todo británicos con una capacidad de decisión importante en la India. Por tanto, una fragmentación de las líneas genéricas de toma de decisiones políticas en esa parte del, digamos, del conflicto de Oriente Medio. 1915, esta correspondencia, estos acuerdos, que en definitiva lo que hacen es decir, lo que hacen los ingleses es decir al Sherif Hussein: si usted se pone al frente de una revuelta árabe que permita derrotar al Imperio Turco, nosotros le garantizaremos posteriormente la independencia a un reino árabe. Este es el origen de la participación de esta figura
de Lawrence de Arabia en toda esa revuelta árabe que dura de 1916 a 1918, que supone un conjunto diferente de escaramuzas, de operaciones de guerrilla que pasan posteriormente a la historia como la revuelta árabe dirigida precisamente por Lawrence. En 1916, este es otro elemento muy importante, se produce un acuerdo colonial, el famoso acuerdo Sykes-Picot, que ya pone en duda lo que en 1915 habían pactado los británicos con el Sharif Hussein y, por tanto, con los nacionalistas árabes. Lo que Sykes-Picot supone es el reparto colonial entre británicos y franceses, pero no solo ellos, sino también italianos y rusos, de lo que era el Imperio Otomano. Creo que está por ahí el mapa. Este es el mapa. Este mapa, y no puedo dedicar ahora mucho tiempo, es lo que para muchos, empezando por el Estado Islámico, pero también por la BBC a veces y por mucha gente, por mucha gente, es el origen de todos los males que acaecen ahora en el Oriente Medio. Es decir, esta división de 1916 entre franceses y ingleses sería el origen de todo lo que sucede en este momento. Es una división territorial donde lo que encontramos es unas manchas amarillas, que son, por un lado, la zona cercana a Estambul y, por otro lado, Armenia, que pasarían a ser parte del Imperio ruso, una zona verde que sería controlada por los italianos y unas zonas azules que pertenecerían al Imperio francés y unas rosas que pertenecerían al Imperio británico. Y una zona, que es donde se encuentra ahora Palestina e Israel, que quedaría internacionalizada. Esto sería el reparto colonial que ha pasado, insisto, a ser como el responsable de todos los desastres actuales en el Oriente Medio. Lo cierto es que este mapa nunca tuvo virtualidad. Nunca ha habido italianos en esa zona verde, nunca ha habido rusos en las zonas amarillas. La ciudad de Mosul, hoy en manos del Estado Islámico, estaba en la zona francesa, cuando en realidad pasó a ser de la zona inglesa, y como todos sabemos, no ha habido una zona internacionalizada en Palestina o Israel. Lo cierto es que, sea verdad o no sea verdad, toda la vida política y militar de Lawrence, desde 1916 hasta 1921, está marcada por la traición que a sus ojos y a los ojos del Sharif Hussein, de sus hijos, entre ellos el rey Faisal, y de otros nacionalistas árabes, había supuesto precisamente el acuerdo. Hay otro dato importante, otro hecho importante en 1917, en noviembre de 1917, que es la declaración Balfour, en la que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Balfour, escribe a Rothschild para decirle, como dirigente mundial del sionismo, para decirle que habrá un Estado, un homeland, un Estado, un hogar nacional para aquellos hebreos judíos que decidan instalarse. Por tanto, desde una perspectiva de una estrategia genérica, 1915, digamos, origen de la revuelta árabe y origen del papel histórico de Lawrence, precisamente por el acuerdo, es decir, el acuerdo británico de yo les apoyo si ustedes acaban con el Imperio Otomano, o por lo menos una parte de él, dándoles la independencia. 1916, una especie de traición en el sentido de que hay un reparto que no corresponde a esa noción inicial. 1917, la entrada encima de un elemento que todavía complica más la situación. Hay muchas cosas de las que hablar y realmente hay escaso tiempo para hablar de ellas, pero llegamos a la 1918 y en este momento ya se produce una cuestión muy importante, y es desde la perspectiva de Lawrence. Lawrence no es en absoluto la figura más importante
en este teatro de operaciones. No es ni de lejos, se encuentra entre las más importantes. La Primera Guerra Mundial en la zona del Oriente Medio tiene 4 escenarios diferentes. Un escenario que es precisamente la zona en esa mancha amarilla de Armenia, la lucha entre el Imperio Otomano y Rusia, donde se producen 2/3 partes de todas las víctimas y de todas las bajas del Imperio Otomano. Es decir, las grandes batallas, por así decirlo, más mortíferas se producen en esa frontera. Hay un segundo espacio también mortífero, que es la zona de amarilla del otro lado, que es sobre todo la batalla de Galípoli, 25 de abril de 1915 como fecha, batalla que dura aproximadamente 6 meses, donde acaba habiendo 500.000 bajas entre un lado y otro, y donde acaban naciendo la Turquía moderna, pero países también como es Australia y Nueva Zelanda. Hay un tercer frente, que es el frente de Mesopotamia, un frente que es cercano a la zona rosa donde aparece la B, y hay un cuarto frente relativamente menor, pero importante desde la perspectiva estratégica, que es el frente Sinaí, Líbano, Palestina. Podemos decir que Lawrence participa en 3 de estos frentes de diferente manera, no participa en nada relativo al Cáucaso, pero en el caso específico de Galípoli participa intelectualmente porque él rechaza, como mucha gente, la decisión de que la lucha importante tiene que producirse en Galípoli. Él piensa que debe producirse en Alexandreta, que es el lugar en el que llega al mar la parte intermedia de la Mancha Azul. Ahí hay una participación intelectual política, por así decirlo, de Lawrence. Hay una participación relativamente menor práctica en Mesopotamia, cuando es enviado junto con otros 2 oficiales a tratar de rescatar a un ejército británico que ha quedado sitiado. A tratar de rescatar quiere decir comprar al otomano que está allí para que deje salir a los que están sitiados. Y el tercer lugar donde sí que desarrolla una gran actividad es precisamente, como digo, en la zona de Arabia Saudí, del Hejaz, la zona de Jordania, Líbano. Allí sí que desarrolla unas grandes actividades, y la batalla que le lleva a la historia, por así decirlo, es la batalla de Aqaba. Aqaba, que se encuentra en el lugar donde se juntan Jordania, Israel, Arabia Saudí y Egipto. Lo decía, vuelvo a decir algo que estaba diciendo. No es la figura más importante, no es ni de lejos una de las figuras más importantes. La figura realmente más importante es el general Allenby, que en diciembre de 1917 entra en Jerusalén, posteriormente entra en Bagdad y entra también previamente... No, entra en Jerusalén y entra en Damasco. Y es la gran figura. Lo que pasa es que Allenby es un magnífico general. Es un señor relativamente austero y que tiene la desgracia de que él no escribe su propia biografía, sino que la escribe un ayudante suyo, el general Wavell, el que posteriormente sería general Wavell, que es aquel que es sustituido durante la Segunda Guerra Mundial por Montgomery por haber sido un verdadero desastre. Es decir, Allenby, la gran figura militar, es una persona que no escribe sus memorias y que tiene la mala pata de que se la escriba a alguien que no tiene mucha capacidad de expresarse y que por otro lado pasa a ser infame, digamos, en el pensamiento histórico. Pero ahí es donde encontramos la figura de Lawrence. Lawrence es un maestro de la comunicación, y a partir de una serie de historietas realmente, que es lo que sucede, de actos, de hechos de guerra que son importantes pero que no pasan de ser escaramuzas tácticas, consigue entrar realmente en la historia como una gran figura de lo que posteriormente serían las operaciones, las operaciones especiales, las operaciones de comando, etc. El origen de esta doble división, de digamos, marginación de Allenby y encubrimiento de Lawrence, es la gira que desarrolla un periodista norteamericano de nombre Lowell Thomas, que está a lo largo de 1917 siguiendo lo que hace Lawrence en Arabia y en Jordania, en Arabia Saudí y en Jordania, y
acaba haciendo lo que podía ser, lo que podíamos llamar ahora un musical, por así decirlo. Y este musical inicialmente era con Allenby en Palestina y pasa a ser con Allenby en Palestina y con Lawrence en Arabia. No es tanto un musical, pero es en un lugar de teatro, hay una serie, en un teatro hay una serie de presentaciones con diapositivas, con fotografías, con música, con digamos, una presentación, y hasta tal punto es famoso, para que se hagan una idea, en un momento determinado, cuando Lowell Thomas considera que ya está saturado de este espectáculo, el propietario del teatro donde se encuentra le llega a ofrecer el 70% de las ganancias al propio Lowell Thomas. Es decir, esto para que vean ustedes la capacidad que tenían con el otro 30% de recuperar la inversión y encima ganar dinero. Luego, aquí el elemento central de la figura real de Lawrence es no solamente su personalidad compleja, a la que me puedo referir más tarde en el turno de preguntas ya, sino el hecho de ser un maestro absoluto de la comunicación. La personalidad compleja de él hace que se vaya separando como causa, o poniendo como causa esa traición de los británicos a los intereses árabes, que vaya separándose progresivamente de los planteamientos británicos, que deje el ejército al que había llegado con el rango de coronel y entre en las fuerzas aéreas con un rango de soldado, que durante muchos años, prácticamente 10 años, viva al margen de todo el mundo oficial, que sea un subalterno en la RAF y que justo 2 meses después de haber abandonado la RAF, al parecer por problemas mentales, muera en un accidente de motocicleta cerca de su casa. Cuando se trasladaba desde su antiguo cuartel, había ido a recoger un paquete a su antiguo cuartel y volvía hacia su casa. Esta muerte absurda, a todos los efectos, ha desencadenado toda una literatura también de la teoría de la conspiración, donde Lawrence juega todos los papeles. Juega el papel de proto-nazi, es decir, el papel de que podía haber sido el Charles Lindbergh británico, de que lo asesina el servicio secreto porque pone en riesgo la seguridad del país, que lo asesinan otros porque iba a ser el jefe del servicio secreto, es decir, a partir de ahí todo lo que se quiera destacar. Y no solamente es un maestro de la comunicación, sino que después de muerto sigue siendo un maestro de la comunicación, porque en 1962 David McLean saca esta maravillosa película que es Lawrence de Arabia. Es una película que se basa en el libro de los 7 pilares de la sabiduría, que es uno de los 2 grandes libros que escribe Lawrence en vida, un libro al que todo el mundo considera lleno totalmente de historias falsas y que se considera una obra maestra de la literatura británica de principios del siglo XX, pero que tiene poco que ver con la realidad. Esta película, con figuras centrales como Peter O'Toole, que acaba encaramando en sí mismo, acaba realmente haciéndose con la figura de Lawrence. Lawrence era muchísimo más bajo que Peter O'Toole y mucho más desgarbado, pero es Peter O'Toole quien tenemos en la cara. O la figura de Alec Guinness haciendo de Rey Faisal, que en las fotos, y hay una foto ahí del Rey Faisal, resulta que parece que ha copiado, es decir, parece que Faisal este es Faisal y parece que esté copiando a Alec Guinness. Esta película marcó mucho toda una generación y ha marcado mucho la manera como se ve la figura de Lawrence. Fue una película rodada en Marruecos, en Jordania y en España. Tuvo todo tipo de problemas. Cuando digo todo tipo. Uno de los problemas que tuvo en Jordania fue que los beduinos no querían salir en la película para no ser desprovistos de su propia alma y tuvieron que contratar a mujeres de una tribu cristiana para que hicieran de extras, porque los hombres de las tribus musulmanas no querían hacer. Y una parte se rodó en España. Aqaba es en realidad el puerto de San José y el cuartel general británico es la Plaza de España en Sevilla. El palacio de la Casa Pilatos me parece que es Bagdad,
y así en general. Es curioso porque en el título, cuando se da las gracias al imperio, perdón, se da las gracias al Reino de Marruecos, se da las gracias al Reino de Jordania, pero no se da las gracias al Gobierno de España. Yo sospecho que el Gobierno de España no tenía ningún interés en aquel momento de que se le asociara realmente con una película sobre Arabia. Me tengo que parar aquí, yo creo que he hablado aproximadamente 40 minutos y ahora es el momento de abordar muchas de las cuestiones que realmente han quedado en el tintero. Este es el conde de Bayobar. Bueno, voy a hacer una pequeña referencia al conde de Bayobar. He dicho al principio, una de las razones por las que no hay un gran interés en España, cosa que me parece absurda, en el tema de la Primera Guerra Mundial, es porque la Primera Guerra Mundial vio una España neutral. Por tanto, España no participó en ninguno de los frentes. Tuvo una serie de participaciones en diferentes actividades. Una, la más famosa, es el papel humanitario que acaba desarrollando Alfonso XIII desde el Palacio de Oriente, donde se dedica a negociar la liberación de prisioneros e intercambiar información. El prisionero más famoso es Maurice Chevalier. Maurice Chevalier consigue la independencia, la libertad por las gestiones de Alfonso XIII. Pero en general hay muy poca participación de España en la Primera Guerra Mundial. Un autor reciente, Fernando García Sanz, habla de diplomáticos, militares y espías. Es decir, había un gran tráfico en esta España neutral de diplomáticos de los diferentes países, de militares, de espías. La famosa Mata Hari es fusilada en París cuando viene de Madrid, cuando gran parte de sus hazañas para unos, fechorías para otros, ocurren en el Hotel Palace de Madrid, y esto es lo que sucede tanto en España como en el norte de Marruecos, es decir, un tránsito que es muy típico de una situación de país neutral en una guerra de estas características. Por tanto, en general, poca presencia española, pero como diría Asterix, digamos, todo estaba ocupado, menos 4 pequeños lugares. En este caso es todo España estuvo al margen, menos una sola persona en un solo sitio. Y esa persona es Antonio La Cierva, conde de Bayobar, que en 1913 llegó a Jerusalén como joven diplomático, tenía 25 años, llega para tratar de poner orden en la custodia de los santos lugares, porque la estructura de la custodia que recaía en manos franciscanos hacía que el jefe fuera un francés, el segundo fuera un italiano y el tercero fuera un español. Y el guirigay que tenían montados los diferentes países en relación con los franciscanos y los santos lugares era importante. Entonces el cónsul español salta, es decir, es llamado a Madrid por el lío que se había montado, y envían a este joven diplomático que entre 1913 y 1919 escribe, está presente allí y va acabando. Cuando él llega hay 11 cónsules, pero cuando en 1919 se va solamente había uno, porque los otros, que era él, los otros cónsules iban desapareciendo en la medida en que sus países entraban en la propia guerra contra los otomanos. Es decir, franceses, ingleses desaparecen en 1914, italianos en 1915, el norteamericano en 1917, y no solo eso, sino las autoridades turcas y las fuerzas de apoyo alemanas y austríacas desaparecen justo cuando llegan los ingleses. Y en ese momento solo hay un cónsul que lleva los 11 países. Él escribe y esto es muy interesante y muy importante, también en relación con Lorer, él escribe un diario que durante 80 años permanece en la familia. Es decir, él escribe a mano, incluso mecanografía posteriormente en alguna parte, y se lo entrega a su familia, hasta que en 1995 un especialista español que ha conocido por fuentes indirectas, un especialista español en el siglo VIII, es decir, el gran especialista español en el califato omeya, que está en Londres estudiando en 1995, está haciendo su tesis, descubre por fuentes indirectas la existencia de este libro. Se publica el diario en 1995, ahora se encuentra agotado y lo leen
500 personas en España y una persona en Israel, que es un historiador, y no tiene más presencia, hay más historia. Pero en 2011 este documento es traducido al inglés y en ese momento, coincidiendo precisamente con el hecho de que nos acercamos al centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, pasa a formar parte de los textos que los autores anglosajones utilizan para describir cómo era Jerusalén. Es decir, tiene, por así decirlo, una explosión intelectual que demuestra, entre otras cosas, algo que nosotros en Casa Árabe estamos practicando siempre. Por mucho que investiguemos, por mucho que se trabaje en España, si no conseguimos meter en la academia, en el mundo académico anglosajón, esas investigaciones, no estaremos en condiciones precisamente de trasladar esos elementos. Bayobar, y esto digo que tenía importancia y con esto acabo, con Lawrence de Arabia, porque si hay un libro que yo le recomiendo leer sobre Lawrence, es un libro publicado hace año y medio por Scott Anderson, que se llama Lawrence in Arabia. Y Lawrence in Arabia precisamente utiliza al conde de Bayobar para hacer una gran cantidad de explicaciones sobre lo que sucedía en Jerusalén. Por tanto, insisto, España no participó, salvo una sola persona, en un solo lugar y de manera realmente intensa. Como no es la conferencia hoy sobre Bayobar, pues más no les puedo decir de momento. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a iniciar el turno de preguntas y de intervenciones. Bueno, es verdad que no solo en la época los arqueólogos eran considerados espías, aún nos siguen considerando en la mitad de los sitios donde vamos, y porque muchos aún siguen siendo, porque es verdad que es la excusa perfecta para, no, estoy mirando unas piedras y tal, y mientras pues puedes ir mirando todo lo que se te antoje, pero, y sobre todo en estos países. Pero, y además es que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, yo muchos de los grandes maestros que he conocido han sido espías, han trabajado. Claude Nicollet, Nicolas Hammond, todos estos han trabajado para los servicios de espionaje. Por eso, porque precisamente es que en general han trabajado en países a menudo conflictivos y además es que se conocen la topografía, se conocen la geografía, se conocen y conocen a gente y se saben mover, por eso a menudo se conocen. Yo me conozco la geografía de Macedonia mucho mejor que la de la Comunidad Valenciana, así que, y sé dónde están los puntos estratégicos y los pasos de montaña, así que... ¿qué quieres que te diga, Enriqueta? Es que cada uno se conoce lo que ha estudiado más y claro, y al final las invasiones han pasado siempre por los mismos sitios, siempre. Han invadido los países siempre por los mismos pasos. A ver, espera un momento. Una superficial, yo creo que no tanto, porque soy muy cinéfila. ¿Qué tanto por cien de realidad le da a la película de Peter O'Toole? Vamos a ver. Es por si la vuelvo a ver. Vamos a ver. La película de Peter O'Toole es muy buena en cuanto a los planteamientos genéricos. Es decir, es muy buena en cuanto a los planteamientos genéricos. Se entiende muchas de las cosas que acontecían. Donde hay más dificultades sobre el papel que él tenía, la figura y algunos de los episodios que son episodios que no se conocen muy bien qué sucede. Hay un episodio muy concreto en el que él es detenido nada menos que por Fernando Sancho haciendo de suboficial turco, y ahí hay una historia en la que no se sabe si fue violado o no violado. Esa historia está en su libro, pero no se sabe muy bien qué es lo que sucedió. Pero los grandes planteamientos de los papeles, algunos están como muy caricaturizados, pero las tensiones, hay un momento cuando ellos llegan a Damasco y empiezan, ¿quién se queda con la central eléctrica? Porque si no hay luz, bueno, entonces nosotros no la quedamos, pero que vengan unos y trabajen. Eso está muy caricaturizado, pero posiblemente las tensiones y las dificultades fueran así. El papel, por ejemplo, que juega una figura como Auda, que es Anthony Quinn,
la figura de Anthony Quinn también está muy caricaturizada, pero es real. O sea, yo diría que sobre la ambientación muy buena y sobre los temas concretos, pues ya hay mucha película también. Y, a ver, ¿es verdad o se puede decir con certeza que él se sentía árabe? No, eso se puede decir que no, él no se sentía árabe en absoluto. Él era un británico, lo que pasa es que era poco convencional. Es decir, él es un funcionario británico, él tiene una mentalidad absolutamente británica, lo que pasa es que es poco convencional. Es decir, él está luchando, por así decirlo, por su país. Antes me he referido a que no es una figura muy importante, porque aquí, en términos estratégicos, lo que sucedía, digamos, los militares y los políticos y los militares británicos estaban atravesados por una había dos escuelas, por así decirlo. Había los llamados occidentalistas, es decir, toda la guerra tenía que concentrarse en el frente occidental, básicamente Flandes, Luxemburgo, Alsacia, Lorena, y por tanto todos los soldados, todo el dinero, todo había que llevarlo ahí para derrotar. Ahí era donde se debían derrotar a los al Imperio Otomano. Y había los llamados orientalistas, es decir, aquellos que decían, si golpeamos al Imperio Otomano, por ejemplo, en los Dardanelos, o en Alexandreta, o en Arabia, acabaremos consiguiendo que el número de soldados que tengan que utilizar ellos impida que tengan una fuerte presencia precisamente donde nos la vamos a jugar, que será el frente occidental. Es decir, derivemos tropas hacia Oriente porque esas tropas nos darán el triunfo en Occidente. Entonces, sobre esa derivación había otra derivación, que era la de gente como Lawrence. Es decir, Lawrence decía, si nosotros concentramos, que era el objetivo, a las tropas en Medina, es decir, lo que hace Lawrence en realidad es que las tropas turcas que siguen estando en Medina y que están sitiadas, no abandonen Medina y por tanto los turcos, digamos, tengan que defenderlas. Al final lo que él consigue es que los turcos tengan que estar luchando en zonas donde no era necesario que lucharan en términos estratégicos. Por tanto, la respuesta de él es un colonialista británico, es un arqueólogo convertido en militar, es un brillante militar, es, insisto, un desastre en cuanto a lo que es la socialización de los militares, y después tiene una psicología muy complicada, pero no es un árabe entre los árabes. No. No, perdón. Vamos a respetar el turno de palabra. Y las preguntas con el micro, por favor, que si no, no sé. Hola, buenas tardes. Quería darle las gracias por su conferencia, es un placer escucharle. Me gustaría saber, en su opinión, por qué el Imperio Británico traicionó al rey Hussein y no le dio el Estado árabe que le había prometido inicialmente. Y la segunda pregunta es, ¿se recuerda la figura de Lawrence en el mundo árabe actual o qué opinión hay de Lawrence si es que se le recuerda? Vamos a ver, la segunda pregunta es muy fácil de contestar, no se le recuerda en absoluto. De hecho, se dice que los generales, los militares turcos nunca llegaron a saber quién era Lawrence. O sea, Lawrence era alguien que estaba, digamos, era parte de una revuelta y era uno más. Pero eso por el lado de los turcos. Por el lado de los árabes no creo en este momento que haya precisamente una noción similar, desde luego, a la que existe en Occidente. Entonces, la traición aquí es donde empiezan los problemas. Como he dicho, la noción de Sykes-Picot como el origen de todos los males actuales, es decir, insisto, el Estado Islámico y mucha gente dice que todo el origen es Sykes-Picot,
yo puedo dedicar, y de hecho he dedicado toda una conferencia a decir que es una ficción, que es mentira, que no, es decir, insisto, que no se parece en nada ese tema, pero ha quedado como la infamia, ¿no? Entonces, esta noción de la traición tampoco es una noción que sea en absoluto real. En una guerra, ya lo decía Clausewitz, los planes estallan con el primer tiro, es decir, lo que se llama the fog of war, lo que se ve precisamente. Es decir, todo estaba planificado, cómo invadir antes de Navidad y ganar la guerra, y la guerra duró 4 años y hubo millones de muertos, ¿no? 4 o más años. Entonces, no es cierto realmente que haya ese planeamiento, por así decirlo, lineal. ¿A qué aspiraba Hussein, el Sherif Hussein? Pues el Sherif Hussein aspiraba a una cosa que no se sabe muy bien lo que era. Él era el rey de una parte de lo que posteriormente sería Arabia Saudí. Pero había otra familia, había 2 familias más, la familia al-Rashid y la familia Saud. La familia Saud es la que acaba constituyendo el reino de Arabia Saudí y, por tanto, a la hora de la verdad, acaba ocupando en el terreno una posición mucho más prevalente. ¿Qué quiere decir ser el rey de Arabia? ¿Qué quiere decir la independencia de Arabia? ¿Dónde empieza el mundo árabe? Hay interpretaciones hasta actuales, hasta en el sentido de que lo que le habían ofrecido era un reino que prácticamente iba desde Marruecos hasta Irak. Al parecer, lo que el Sherif Hussein consideraba que le habían prometido era un reino que prácticamente desde el Sinaí hasta Irak le perteneciera a él. ¿Y cuál era el origen? ¿Cuál era su fuerza? Su fuerza era precisamente controlar dos lugares sagrados, y más que eso, controlar todas las rentas que provenían de los peregrinos que normalmente acudían ahí, y que se puso en peligro por un tema que tiene también mucho que ver con lo que se hablaba antes, que es el proyecto alemán de hacer un tren entre Estambul y Bagdad. Es decir, en 1908 empieza a trazarse un ferrocarril entre Estambul y Bagdad. Ese ferrocarril, ese proyecto alemán, ponía en peligro la renta que conseguía el Sherif Hussein. Si por un lado era una persona del antiguo régimen y por otro lado sus fuentes de financiación se veían en peligro, es lo que hace que él trate de pactar con los británicos. Por tanto, mucho podemos hablar del tema, pero yo no creo que podamos estar hablando en términos reales de una traición. No, puede que haya una traición, pero hay miles de traiciones más, que es un poco el origen al que vuelvo. Hay una gran cantidad de decisiones de todo tipo que se fraguan a lo largo de una guerra. Lo cierto es que hasta 1918 el propio Sherif Hussein estuvo negociando con las autoridades otomanas. Es decir, unos días parecía que lo que le interesaba era fundamentalmente ser rey y la independencia, y otros días lo que demostraba que le interesaba ser rey, pero a lo mejor un poquito dependiente. O sea que aquí no todos, por así decirlo, eran almas puras. ¿Sí? Bueno, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, que a mí me ha encantado, pero prácticamente me ha contestado ya, porque yo iba a decir, iba a cuestionar más o menos lo mismo que esta persona del público, que yo había oído y había comentado por su biógrafo, por uno de sus biógrafos, ya no me recuerdo quién, que él se sentía y que lo sentían también parte de allí, la gente de allí lo quería como mucho, le llamaban además el Orange, porque les costaba pronunciar l'Orange, y entonces que él se sentía totalmente como integrado mucho en el mundo árabe, que se sentía muy árabe. Eso es el concepto que yo tenía hasta ahora, y ya más o menos me ha contestado a la pregunta, pero también iba a preguntar más o menos lo mismo, que si realmente hoy en día en el mundo árabe pensaban lo mismo que en aquellos momentos se pensaba de él, que era un ser excepcional, o eso es lo que a mí se me había transmitido por biografías que ya había leído. Más o menos está contestado, o sea, era bueno, la misma pregunta, ¿no? Sí, en ese sentido, pues reiterar lo que he dicho, pero sobre todo reiterar que hay como se focaliza mucho por una serie de... Es decir, insisto,
si algo hay que retener es que era un maestro de la comunicación. Y por tanto, él jugaba con esos elementos. Es cierto que a nivel micro, por así decirlo, si tú vas cargado o sea, primero, si hablas el dialecto de la zona, si te mueves y estás liderando y eres capaz, digamos, de moverte entre las tribus beduinas, si eres capaz de entender sus rencillas y por encima de todo, si vas cargado de cofres con dinero, yo creo que al final consigues que la gente te quiera mucho. Es decir, ese es un poco el tema. Entonces, a partir de ahí hay toda una leyenda en parte, insisto, fraguada a partir de Lowell y de él mismo, ¿no? No está muy claro, por ejemplo, cuando en 1919 acude a París acompañando a Faisal como traductor y que es el momento en que él rompe con el Imperio Británico, por así decirlo, no está muy claro si es un buen traductor o lo que estás engañando. Es decir, no está muy claro si él lo que está es tratando de gestionar el daño hecho por esta traición, por así decirlo, para que Faisal no rompa, o si al contrario, es decir, no está nada, absolutamente nada claro, ¿no? Se dan una anécdota que no tiene mucho que ver, la regista, que no sé, esto lo he leído en italiano y no sé qué quiere decir regista, pero digamos, una de las figuras de las personas, de las mujeres que trabajan durante Lawrence de Arabia, que se llama Tony Gardiner, acaba conociendo al rey Hussein de Jordania y se convierte en la reina Muna de Jordania. Es decir, la reina de los jordanos durante mucho tiempo era una persona que trabaja en el set de... Esto lo digo como anécdota porque evidentemente me imagino que la propia historia de Lawrence de Arabia, de alguna manera, a partir de 1962, pues tiene un impulso, ¿no? Pero vamos, ya he respondido... Sí, y de todas maneras, yo te digo que es que yo pienso que, por lo que yo... Es que, claro, yo tengo a lo mejor una idea muy confusa o muy diferente de la realidad, no lo sé, pero creía que él realmente... no era tan gran comunicador, pensaba que al contrario, que además que era un lobo estepario, debido quizá también a su infancia, a lo que él vivió, porque me imagino que en la época victoriana sería horroroso vivir siendo hijo de una personaje que hasta tuvo que cambiar su apellido y llamarse Lawrence y no solamente Thomas, porque estaba viviendo como en pecado con la nani de sus anteriores hijos, y entonces... Claro, yo siempre tenía la idea de que él era una persona muy reservada, muy solitaria, muy introvertida y que a los 21 años cuando ya se licenció y salió de Oxford y se fue hacia el mundo árabe, pensé que se había introducido muchísimo allí y esa era mi idea, de que se había sentido uno más y lo habían aceptado como uno más. Y nada más era eso. Que a lo mejor estoy totalmente confundida y por eso es tan interesante el tema. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, me uno a los agradecimientos y felicitaciones de los demás por su excelente conferencia. Una pregunta que a mí es que no me ha quedado claro sobre la campaña. ¿Está en verde? Sí. Pues acércatelo. Sí, sobre la campaña militar propiamente dicha que lleva a cabo Lawrence. Lo que no me queda claro es si esa campaña es una campaña ordenada, convencional, organizada por el ejército británico de forma más o menos convencional, si hay participación de ejército regular británico, o es simplemente el que de motu propio decide organizar de forma un ejército irregular, que es lo que en realidad sale en la película. No sé si con un objetivo de abrir un nuevo frente, ¿no? Hacer una guerra de distracción. ¿Realmente iba a su bola o...? No, precisamente jugaba un papel táctico y ahí había muchas figuras políticas y militares junto a Lawrence. Es precisamente, él lo dice en algún momento, que bueno, lo dice muy a menudo porque siempre tiene broncas con sus superiores que están en la zona. Vuelvo a decir, militarmente está muy fragmentado la toma de decisiones estratégicas en el caso británico. Esto obedece a una cosa que es muy importante, pero que no me he referido a ella. Y voy a aprovechar
para decirlo. La razón por la que, digamos, los italianos dan el primer golpe en 1911 al Imperio Otomano, que era el enfermo de Europa, y no se hace durante 200 años, es porque durante 200 años hay dos líneas estratégicas enfrentadas. Por un lado está la línea estratégica británica, que lo que quiere proteger es el reino de la India, que es la joya de la corona, es la línea estratégica que lleva fundamentalmente a abrir el canal de Suez en 1869, y hay otra línea estratégica que es la rusa, que tiene el problema del inconveniente de no poder salir a los mares calientes, que son el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. En el caso del Mar Mediterráneo es por el control que tienen los turcos sobre los otomanos sobre los dos estrechos. Por tanto, esas dos lógicas durante 200 años confluyen, y precisamente lo que se produce en la Primera Guerra Mundial es que los dos están del mismo bando. Esto daría a explicar numerosas cuestiones. Pero a estos efectos, lo más importante es que el papel que jugaba en la zona el Imperio Británico visto desde Delhi era muy superior al visto desde El Cairo o incluso desde Londres. Es decir, había unas tensiones tremendas entre los militares como Lawrence, que venían del Cairo, por así decirlo, y que obedecían al Arab Bureau del Cairo, cuya figura está representada en Lawrence de Arabia por Claude Rains, el magnífico capitán Renaud de Casablanca. Es decir, había una fractura tremenda de visiones, que no eran solo visiones estratégicas y de altos generales, que se veían allí, y que se veían, insisto, en unas tensiones en las que provenía de la propia necesidad de la lealtad de la gente. Hay momentos en esta campaña de Lawrence que Lawrence le da para que ataquen a uno de los hijos de Sherif Hussein, el emir Said, le da una inmensa cantidad de dinero que se gasta en la familia en lugar de atacar, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y por qué no atacas? Y dice, pues es que tenían hambre o es que tenían necesidad. Es decir, claro, la bronca en ese episodio concreto que se lleva a él de sus superiores, porque una fuerza que tenía que haber actuado en sintonía con fuerzas de operaciones especiales británicas no confluye. Hay otra cosa que no se dice mucho, pero que está siempre presente, que es la presencia precisamente de la Armada, de la Navy. Es decir, Lawrence durante 2 años se mueve por Arabia Saudí, que parece que está la actual Arabia Saudí, que se mueve por muchos lugares y en realidad se está moviendo por la Marina, es decir, lo están llevando en barco, está continuamente... es más, su gran éxito en Aqaba viene porque los turcos están defendiendo Aqaba del mar y no se les ocurre que alguien sea capaz de recorrer cerca de 1000 kilómetros para atacarles por la espalda. Eso, por cierto, en la película está muy bien explicada porque precisamente el grupo de Auda, que es un grupo que se encuentra muy cercano a Aqaba, es integrado precisamente por esa capacidad. Luego la respuesta estaba relativamente planificado en un supuesto de caos que es el que se produce en toda la guerra, y Lawrence era una figura excepcional jugando el papel de un peón en un plan estratégico y táctico más o menos prepensado. Muchas gracias. Son dos preguntas fundamentales. ¿Cómo puede ser posible que un hijo bastardo pueda hacer, entiendo bien, estudió en la Universidad de Oxford? Sí. En esa época, ¿cómo es posible que un hijo no reconocido acceda a la educación de Oxford? Eso no lo puedo entender. Debe de haber algo por lo cual él tiene acceso a un nivel de educación que no corresponde. Sí, lo ha dicho Alejandro. El dinero. El dinero, pero el dinero que provenía, porque entonces lo que hay no hay un reconocimiento social, pero sí que hay o sea, él sí que se lleva ese dinero y educa a sus hijos con es decir, no es reconocido socialmente, pero sí académicamente, luego ahí viene un rencor enorme por parte de él, ¿no? Y la segunda pregunta es si Lawrence de Arabia en algún momento expone la visión que tiene del papel de Francia y Rusia, que son los aliados de Inglaterra. ¿Qué opina de los rusos y de los franceses en su historia? Sí.
digamos, es más fácil hablar de los franceses que de los rusos. Y cuando uno habla de Lawrence sobre los franceses, se puede referir a la casi totalidad de los oficiales británicos. Es decir, él en eso no es excepcional. Y la palabra casi puede decirse que es de puro odio el que tiene. Es decir, las relaciones el ejército británico en esta zona con los franceses son realmente lamentables. Hay un libro sobre episodios posteriores de un autor que se llama James Park, que precisamente tiene otro libro sobre Lawrence, que explica las tensiones entre dos enemigos tremendos en el Oriente Medio y dice, ¿a qué no sabe usted de quién están hablando? Pues son los británicos hablando de los franceses, ¿no? Luego él realmente odia, por así decirlo, a los franceses. Hay una figura que es el coronel Bremont, que aparece a lo largo de todo este tiempo, que es el líder de las tropas francesas. En este libro de Scott Anderson al que me he referido, Scott Anderson trabaja sobre 4 figuras: Lawrence, un británico, un norteamericano, un alemán y el coronel Bremont. Lo que hay detrás es relativamente fácil de entender y tiene que ver con a lo que me he referido del frente occidental. Los franceses que pensaban y querían y tenían la noción de que una vez se derrumbara el Imperio Otomano, la parte de Siria, Líbano, etcétera, les debía corresponder por razones históricas, es decir, eso formaba parte de la imagen francesa, tanto, digamos, histórica por relación con los cruzados como la propia República. Es decir, Líbano y Siria, curiosamente desde la perspectiva laica de la República, deberían haber venido porque tradicionalmente los cristianos de la zona eran protegidos por Francia, que era la hermana mayor de la Iglesia Católica. Es decir, esa era la visión talmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los franceses les están diciendo a los británicos todo el tiempo, nosotros estamos luchando en Arras, estamos luchando en Verdún, estamos luchando en Sedan y por tanto no podemos luchar en toda esta zona. Es decir, lo que tenemos que hacer es, nosotros vamos a ganar la guerra porque estamos padeciendo mucho más que los británicos y ustedes lo que tienen que hacer es, ustedes nos hacen el trabajo y después ya hablaremos. Este es el origen de numerosas tensiones posteriormente de carácter estratégico y este es el origen de por qué ese mapa de Sykes-Picot no corresponde en absoluto a la realidad. Porque posteriormente los hechos, es decir, el que entra en Jerusalén es Allenby y no, por eso no es internacional. El que acaba ocupando toda esa zona es Allenby. Y después hay todas las negociaciones que ya se realizan entre 1919 y posteriormente que acaban determinando más o menos lo que hay. Luego, la respuesta genérica es una especie de que llega a momentos realmente, hay escritos de políticos, o ahora no me acuerdo de quién es exactamente, que dice, ustedes no han enviado más que 200 y eran todos negros. Eso ya era, no solo eran 200, es que eran negros encima. Es que ahí se puede responder sí y no, porque vuelvo al origen de lo que he dicho, hay una gran cantidad de decisiones de todo tipo. Es decir, si pensamos, por ejemplo, la suerte de Faisal, del hijo, digamos, Faisal tenía que ser rey de Arabia, su padre tenía que ser el rey de los árabes, Faisal se convierte en rey de Siria durante un periodo muy corto de tiempo, los franceses lo echan y entonces no solamente los ingleses lo colocan de rey de Irak, sino para que su hermano, el rey Abdallah, bisabuelo del actual rey, no de la murga, por así decirlo, encima le crean otro país que es Jordania. Es decir, yo insisto, muchos de los males, por así decirlo, tienen su origen y por eso es tan importante la Primera Guerra Mundial y todo lo que estamos hablando, es muy importante, tienen su origen en ese momento, pero no se puede exonerar a la gran cantidad de responsabilidades de todo tipo. Y las grandes decisiones equivocadas para producir lo que hay ahora son más recientes. Una es la invasión norteamericana o la invasión del 2003,
que podía haber ido de otra manera, a lo mejor no es tan equivocada, pero la idea de cargarse al ejército y a la estructura y a la burocracia iraquí en 2003 es el origen de muchos males. Y el carácter sectario del régimen de Maliki en Irak en 2007 es el origen de muchos males. Es decir, hay muchas responsabilidades, por así decirlo. Yo creo que lo importante de episodios o de lecciones como este, o de conferencias como esta, es precisamente abrir una gran cantidad de incógnitas que nos corresponde a cada uno solucionar. En el caso ruso, yo creo que no hay un contacto tanto de Lawrence y de los británicos con los rusos, pero hay un fenómeno absolutamente curioso también, que tiene que ver con el hecho de Galípoli, y es lo siguiente. Como he dicho, que durante 200 años la gran aventura estratégica rusa era llegar a los mares calientes, cuando empieza la guerra, el objetivo claro de Rusia es ocupar Estambul y, por tanto, controlar el Bósforo. Entonces, ¿qué hacen los británicos? Decirles, mire usted, como mi lógica es diferente, yo le hago el trabajo, yo le ocupo a usted Estambul, ¿sabe? Yo se lo ocupo. Y entonces, con la lógica también orientalista de si yo entro en Estambul, como habían estado los búlgaros a punto de hacer un año antes, si yo entro en Estambul y consigo que los turcos se vayan de la guerra, yo habré ganado la guerra. Y ahí es cuando figuras como muchas figuras, y entre ellos precisamente Lawrence, dicen que donde hay que golpear es en Alexandreta. Alexandreta, actualmente Iskanderun, hasta 1936 fue Siria y desde 1936 es Turquía. Y es en ese punto, curiosamente, donde confluyen muchos de los grupos que ahora están luchando en Siria, es decir, en la zona donde están alawitas, donde están drusos, la parte inferior está llena de maronitas, es decir, es el lugar donde hay que golpear desde una perspectiva estratégica y táctica. Es decir, todos los militares británicos dicen, donde hay que pegar es ahí, pero los otros dicen, es que no vamos a dejar que los rusos lleguen a Estambul. Pero ese odio visceral que se ve cuando habla uno de otro no se ve en el caso, o yo no lo he detectado, no sé si lo había. Al respecto de lo que comentabas antes, una parte importante de los problemas que hay en el mundo árabe hoy no se deriva quizá de que muchos de esos países son artificiales, son creaciones occidentales artificiales, porque, por ejemplo, la Gran Siria sí que existía anteriormente, Siria, Líbano, pero Jordania, por ejemplo, es un país creado totalmente. Arabia Saudí, como tal, también, y Irak en sí también, aunque existía Mesopotamia y sí que existió como un país unificado durante bastante tiempo. Se obvió el Kurdistán, como has dicho antes, y se dividió entre 5. Y así con muchas otras entidades políticas en el mundo árabe que han obviado, primero por una parte, el hecho de que, y eso se ve tanto en la película de Lawrence como en su obra, el hecho de que buena parte de su población en esta época aún era nómada. Y se le cortaron digamos que unas partes de sus vías de comunicación se cortaron entre países, mientras que otra parte era sedentaria, las que vivían en las grandes ciudades. No, en mi opinión, no son tan artificiales, y ahora voy a explicar por qué no son tan artificiales las fronteras, y voy a explicar por qué. Y esto para mí tiene que ver con un tema muy importante del Imperio Otomano. Y es un tema muy importante del Imperio Otomano y visto desde otra perspectiva de España, que es el siguiente. Es decir, España, por un lado, la época al-Ándalus y por otro lado, los reyes católicos. Y es el siguiente. En sus orígenes, los musulmanes, los árabes, pero digamos, los musulmanes, cuando ocupan un territorio, permiten que haya una libertad de religión mediante el intercambio de un impuesto elevado. Es decir,
los judíos, los cristianos, etcétera, podían seguir practicando su fe en un contexto muy reducido, pero con una autonomía personal y con una jerarquía religiosa, mediante el pago de una cantidad. Esto es el origen de lo que después aparece como la convivencia o la noción de las tres culturas, sobre la que se podría hablar mucho, pero que es tan simple como eso. Es decir, el régimen religioso dominante permite una cierta libertad y una autonomía personal en una serie de grupos mediante el pago de un impuesto o mediante el desarrollo de una serie de actividades, etc. Bueno, entonces, en 1500 se producen dos modelos diferentes. En el modelo español hay la expulsión de judíos y la expulsión de musulmanes y todos los fenómenos de expulsión de los moriscos, etc., mientras que en el Imperio Otomano, por el contrario, perviven esta serie de grupos o esta serie de elementos, por así decirlo, nacionales. Entonces, a lo largo de todo este tiempo se producen las comunidades llamadas Millet. Y, por tanto, lo que tenemos es una comunidad armenia, tenemos a los maronitas en el Chuf, en el monte Líbano. Al lado de los maronitas tenemos los drusos que son de una religión esotérica que nadie sabe, es decir, solo los jeques saben lo que es la religión. Esto plantea problemas a los niños que se instalan en Estados Unidos en las clases cuando les dice ¿y cuál es tu religión? Y son incapaces de decirlo. El resto que son católicos o lo que sea. Bueno, lo que acaba generando es una serie de grupos autónomos con sus propios líderes que juegan de diferente manera en diferentes lugares y que se superponen. En el caso, aunque nos saltemos, el origen de la Macedonia de frutas es un mapa de Macedonia en 1913 lleno de diferentes colorines porque había diferentes poblaciones. Entonces, aquí lo que sucede es eso. Y esto hace que cuando haya modificaciones de fronteras, las modificaciones de fronteras puedan colocar diferentes unidades constitutivas de diferentes maneras. Pero no son fronteras artificiales como pueden ser las africanas hechas en Cartabón. Es decir, es la agrupación de diferentes lugares. A principios del siglo, las relaciones que existían entre Alepo y Mosul eran mucho más intensas que las que existían entre Alepo y Damasco. Pero es precisamente la aparición de una frontera entre Alepo y Mosul la que hace que ambas zonas desaparezcan. Yo me he pasado, y estoy muy contento de estar en Valencia para explicarlo, porque me he pasado explicando esta imagen por muchos sitios y yo creo que nunca la han entendido, pero aquí en Valencia se va a entender. Cuando hace 30 o 40 años, cuando uno iba hacia Paterna, pasaba por Burjasot y al lado de Burjasot estaba Godella. Y Manises no se sabía dónde estaba. Entonces, cuando de repente se pone la M30, ya Burjasot no está al lado de Godella. Y sin embargo, Manises está al lado de Paterna. Es decir, esto es lo que ha pasado. O sea, lo que pasa. Lo cual no quiere decir que no haya tensiones. Pero yo no creo, es decir, insisto, hay otra, no estoy diciendo que no haya importancia de los elementos coloniales. Evidentemente hay un lucro, un intento de lucro. Lo que estoy diciendo es que no son tan artificiales. Y precisamente no son tan artificiales porque cuando... al revés, es decir, hay que buscarle una lógica. El Líbano no se conforma con los maronitas. O sea, el problema del Líbano actual es que los maronitas por ellos mismos, si se hubiera creado un país 99% maronita, no tendría capacidad interland económico para desarrollar actividades. Por tanto, puede que fuera en sí mismo un país homogéneo donde mandaran los cristianos, pero no había, por así decirlo, capacidad de hacer funcionar el país, ¿no? Por eso se le unen otras zonas. Muy bien, pues dado la hora, creo que vamos a dejar aquí el debate y vamos a dar las gracias a Eduardo López. Voy a anunciar los próximos eventos y daremos por concluido el acto. El próximo 18 de junio presentamos el libro Retales del Pasado, que es una recopilación de 19 relatos históricos que ha dirigido Sebastián Roa
y que presentarán pues Sebastián Roa, Marta Querol y yo mismo, y Javier Pellicer también. Y presentaremos en el patio de los Arcos, aquí abajo. El 18 de junio, sí. El 25 de junio presentamos la novela El último paraíso, de Antonio Garrido. Que también lo presentamos en el patio de los Arcos, y que la presento, pues no me acuerdo con quién. Bueno, está en Facebook, está en nuestra página web, está en Twitter, está en todas partes. El 2 de julio presentaré el libro Bárbarus, de Santiago Castellanos. Tampoco me acuerdo con quién, pero bueno, también está. Es que tanto leer al final. El 10 de junio presentaré con el libro de Natalia Saint-Martí, el libro La paz de Troya, y aquí sí que me acuerdo con quién es, con Isabel Barceló. Y estamos preparando un viaje a Provenza Romana para el puente de octubre, donde visitaremos Nimes y Arles, que si no luego no lo entienden. Luego, para este sábado, a partir de este sábado empezamos talleres de arte en inglés para niños de 11:30 a 12:30, y también vamos a hacer un curso de retórica, bueno, de comunicación para jóvenes que se llaman Arqueros de la Palabra, Comunicación para el Éxito, del 29 de junio al 2 de julio, que tendrá lugar por las tardes para jóvenes de 12 a 17 años, y lo impartirá Carles Herrero, que es coach deportivo y también es especialista en estas cosas. Y bueno, pues, para finalizar, les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro. A la salida hay una urna. Cualquier pequeña ayuda, por pequeña que sea, pues nos sirve para hacer actos como estos. Y también recordarles que se pueden hacer amigos del museo. Y eso pues tiene muchas ventajas, lo pueden ver en la página web, les devuelve además ahora el gobierno 2/3 de lo que den, así que vamos, que sale muy barato y nos ayuda mucho. Muchas gracias y buenas noches.